Eh, ya para cerrar un poco las presentaciones, queríamos recoger también la perspectiva de las propias organizaciones que prestan servicio a las personas autistas, y Pablo Camacho de Huelva nos va a transmitir un poco esta perspectiva. Después, como adelantaba antes, abriremos un turno de palabra, ¿vale? Para todo el mundo. Muchas gracias. Pablo, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bueno, en especial a todas las entidades hermanas de Andalucía y en especial pues también a nuestra federación, el agradecimiento por este encuentro que estamos teniendo telemático. Yo creo que es muy importante. Como bien hemos hablado, pues esto es un día de celebración, pero dadas las circunstancias en las que estamos, yo creo que tiene que ser una jornada o unos días de reivindicación. Reivindicación porque tenemos que luchar, los derechos que no se luchan pues se pierden, y ahora mismo nos encontramos en una circunstancia, todas las entidades a nivel nacional, pero bueno, lo que nos ocupa ahora mismo en nuestra tierra, Andalucía, en la que nos encontramos en serio peligro de poder atender a todas aquellas personas, como bien hemos visto a lo largo de esta interesantísima mañana, a la que tenemos que dar servicio, desde la atención temprana, pasando por la infancia, adolescencia, llegando hacia la vida adulta. Tenemos mucho que trabajar, tenemos muchas necesidades que cubrir, y lo principal es que tenemos que tener las herramientas. Y no vengo a ser yo el pájaro de mal agüero ni a ponerle el cuerpo mal a nadie, pero sí que ahora mismo es necesario que sepamos dónde nos encontramos y cuál es el futuro que tenemos. Y ahora mismo lo que tenemos es una grandísima incertidumbre en este año y en los años venideros, porque las necesidades no paran de crecer, los diagnósticos no nos paran de llegar, las listas de espera en todos nuestros servicios, tanto concertados como privados, no paran de aumentar, y no tenemos la capacidad real para dar respuesta a la población y a las necesidades que la población nos demanda. Tenemos un problema estructural, y yo creo que eso es lo principal que tenemos que llevarnos de esta circunstancia, un problema que no se encasilla en una subida anual o circunstancial de los porcentajes de los conciertos, sino que tenemos un problema estructural en el que nos hemos convertido en grandes entes de muchísimos trabajadores, aún más de muchísimas personas a las que damos servicio, y no se nos está ayudando y posibilitando en las necesidades que realmente tenemos. Siempre cuando hablamos con la administración siempre nos sitúa en unas circunstancias que a nosotros ni nos van ni nos vienen. Siempre nos hablan de que, bueno, otras comunidades autónomas parten de otras circunstancias, de otros inicios. Eso es totalmente falso, ¿vale? Además, siempre nos podemos comparar a lo mejor con poblaciones o comunidades autónomas del norte de España, en la que nada más lejos de la realidad. Las circunstancias de una familia de Extremadura, estamos aquí a menos de 200 kilómetros en Huelva, son mejores que las circunstancias que puede tener una familia en Andalucía. Mismo partido, diferentes políticas. Esto no va de partido, va de realidades que tenemos en la sociedad a lo largo de estos años, en el que ya, como bien sabéis todos, tanto sanidad como el área de servicios sociales es una competencia transferida al conjunto de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, nos encontramos que a día de hoy depende de donde uno nazca para tener, dependiendo los derechos que se obtengan, ¿no? Y eso en el autismo es aún más agravante. Eso es algo más preocupante, que dependiendo de donde uno nazca pueda tener acceso a unos recursos o no, porque bueno, cuando hablamos a lo mejor de una etapa más bien de temprana, de infancia, adolescencia, como que bueno, podemos encajarlo de una manera u otra en la que solapamos o buscamos otros recursos. El problema es que ya en la vida adulta, inclusive en la accesibilidad a recursos estacionales, como pueden ser la residencia, nos encontramos en una situación muy precaria y con unas grandes dificultades para la familia, que es para lo que aquí estamos, que es para darle servicio al conjunto de la familia. Nos encontramos ahora mismo con una diferenciación, como bien os decía, que lo que nos hace es que tengamos grandes problemas de financiación que actualmente pues nos encontramos con unos costes de calidad de vida y con unas entes que se han convertido en entes de gran cantidad de trabajadores. Hablamos de que aquí en Andalucía hay entidades con un número muy importante porque atienden a un mayor número de usuarios, y actualmente
esos trabajadores, por supuesto, que tienen que tener unas dignas condiciones de trabajo y tenemos que trabajar porque la mayor calidad de los usuarios y la mayor calidad del trabajo también vendrá de la mayor calidad de los trabajadores. Entonces, tenemos que luchar todos para que la mayor calidad del servicio sea tanto desde los propios trabajadores hasta los propios usuarios y viceversa. Esto, al fin y al cabo, es una cadena que se retroalimenta. Y ahora mismo nos encontramos en una situación en la que no es así. Nos encontramos en una situación en la que la atención temprana no se han elevado el número de plazas cuando todos los centros de Andalucía específicos de CAI que tenemos atención temprana no se nos han elevado el conjunto de las plazas, lo cual es flagrante porque en todas nos encontramos con listas de espera y eso ya es un gran freno. Nos encontramos con grandes problemáticas en servicios también como centro de día, en la que también no se, y residencia, en la que no se actualizan los costes plazas que además también nos conllevan a la parte también pues, de un transporte, de un catering y por supuesto también de la atención a los propios, a las propias demandas de los trabajadores. Por lo tanto, nos encontramos en que los servicios concertados ahora mismo se encuentran en una situación muy paralizada. Autismo Andalucía forma parte de CERMI Andalucía, que es el conjunto de la representación de la discapacidad en la comunidad, y CERMI Andalucía nos ha utilizado a las entidades para hacer una reclamación de cara a los estamentos públicos. Yo aplaudo, por supuesto, la acción que está haciendo ahora mismo Autismo Andalucía de no hacer ningún evento, ningún discurso, ninguna acción dentro del Parlamento andaluz, porque ahora mismo el Parlamento andaluz es el que no está escuchando las necesidades y no nos tienen informados. Vamos a ciegas. Y eso es muy difícil. El gestionar entidades con una carga tan grande laboral, con tantísimos trabajadores, está siendo muy complicado porque vamos a ciegas. No sabemos cómo se van a revisar los costes, cómo se van a revisar nuestros ingresos. Y actualmente lo hablo con prácticamente la totalidad de las direcciones de las entidades aquí, tanto en Andalucía como fuera de Andalucía, pero es lo que nos ocupa. Nos encontramos teniendo que depender de eventos benéficos o de eventos sociales para poder cuadrar cuentas económicas que atiendan a todos esos servicios y que den respuesta a todos los servicios, lo cual es algo flagrante. O sea, estamos luchando por un mecenazgo, por una caridad, por una beneficencia en el mantenimiento de unos servicios que a la vez son cada vez más exigentes. Todas las entidades que pertenecemos a Autismo Andalucía tenemos que tener nuestros planes de calidad, tenemos que tener nuestros programas de planes de igualdad, de tema de protección de datos, por supuesto, tema todo de protección de los riesgos laborales de los trabajadores. Es decir, cada vez las exigencias son mayores, pero la administración no nos responde a las exigencias como nosotros necesitamos. Nos encontramos ahora mismo con una situación muy calamitosa en situaciones como ayudas de IRPF, que son las que nos ayudarían a afrontar nuevos proyectos de inversión, proyectos de nueva ejecución. Nuestra federación este año ha recibido una menor cuantía para repartir entre las entidades en los dos programas que tenemos de atención, como son los programas de apoyo a la autonomía personal y a los familiares cuidadores, lo cual nos complica aún más el mantenimiento de unos programas que dan cabida a formación, a sensibilización, a programas también de ocio, respiro familiar hacia las familias, de una terapia específica, no solamente en salas, sino trabajando en contextos naturales, lo cual cada día está haciendo que con toda esta merma, con toda esta bajada, nos estamos poniendo en una situación mucho más difícil. Trabajamos no solamente en esta parte que es hacia nosotros, sino de qué podemos aportar nosotros hacia la sociedad. Hemos desarrollado y hemos trabajado a lo largo de los últimos años en aspectos de elaboración de protocolos sanitarios, parte educativa, también una parte muy importante de promoción del empleo, pero nos encontramos en la circunstancia de que inclusive dependiendo de la provincia o dependiendo de los centros en donde se esté o donde se atienda a los usuarios, se atienda o no se atienda, se desarrolle o no se desarrollen estos protocolos. No se hace una formación hacia los profesionales y seguimos dependiendo mucho de esa empatía a la que siempre hacemos alusión, pero dependemos muchísimo de esa empatía de los profesionales que atienden a nuestros usuarios y a sus familias, lo cual es algo
realmente preocupante. No puede depender de que te atiendan en un hospital o en otro, o en un centro de salud o en otro, o en un centro educativo u otro, que haya una mayor empatía, un mayor acercamiento y una mayor predisposición al conjunto de nuestros usuarios. Esto puede parecer muy negro, no voy a decir que sea especialmente tan negativo, porque las entidades nos tenemos que reinventar. A lo mejor se nos acaba el rollo de inventarnos, se nos acaba el rollo de papel para poder reescribir lo que tenemos que hacer, pero indudablemente tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí hago especial hincapié al brillante trabajo que hacemos el conjunto de los trabajadores, de los que atendemos, de los que desarrollamos los proyectos o de los que gestionan estas entidades, a las que cada día el abrir la llave, el abrir la puerta y cerrarla todos los días es mucho más difícil. Nos ponemos de cara hacia un nuevo futuro, hacia un presente a corto, largo plazo, en el que crecer las entidades tenemos que reinventarnos. Esa reinvención también puede pasar por una parte mucho más de potencial educativo, empresarial, en el que hagamos una pedagogía real de lo que somos y de lo que podemos aportar, de no buscar una caridad, sino de buscarnos como un foco real de personas, como decía antes Isabel, de derechos, de potenciadores de derechos de tanto las personas con autismo como de sus familias. Y ese foco lo podemos potenciar. También lo podemos desarrollar a través de la nueva llegada de proyectos europeos, en el que la mayoría de las entidades nos encontramos inmersas, y que también puede ser un lugar que tenemos que buscar no porque queramos buscarlo, sino porque no nos queda más remedio, porque a día de hoy, con la financiación que nos otorga la financiación autonómica y la parte estatal, que es prácticamente nula ya que está transferida, tenemos que buscar otros lugares en donde poder hacer frente a todas las dificultades y a todas las necesidades que tenemos. Entonces, esa parte se encuentra como algo esencial. El uso de nuevas tecnologías y de las nuevas metodologías también nos tienen que hacer diferenciadores en el trato, en la intervención. Las entidades de autismo tenemos que demostrar el por qué somos específicas, dar un valor especial al trabajo que hacemos y ponerlo, lógicamente, al servicio de los usuarios y en medio de la sociedad. Eso es muy importante, la utilización y el aprovechar días y eventos como ahora, el día 2 de abril o como el día 3 de diciembre. Tenemos que potenciar. No es importante lo que hacemos, que por supuesto, sino comunicarlo y transmitirlo. Entonces, tenemos que diferenciarnos de una intervención con la familia en el contexto y que trabaja por la autonomía y por la dignidad de la persona y de su familia. Con todo ello, para ir acabando, que quiero terminar, que tampoco quiero aburrir después de todo lo que estoy diciendo, con todo ello lo que tenemos que alcanzar es un mayor impacto en políticas públicas. Tenemos que creérnoslo. Yo creo que lo importante es creérnoslo, y actualmente, quizás por volcarnos demasiado en las problemáticas, que son innumerables y que cada provincia además tiene unas dificultades añadidas a su entorno, a sus características, a su propia orografía, pero tenemos que hacer un hincapié. Y ese hincapié, al fin y al cabo, es perder el miedo de morder la mano que nos da de comer y exigir lo que en otros muchos movimientos o en otras muchas circunstancias que ahora mismo están ocurriendo en estos años, ahora mismo en España, pues tenemos que ponernos a esa altura. Indudablemente, con concentraciones a las puertas de nuestro centro y con concentraciones provinciales, no se nos está escuchando ni se nos está teniendo en serio. Llegamos a donde la administración no llega y somos un servicio del que la administración no puede desprenderse. Por lo tanto, tenemos que buscar ese refuerzo y tenemos que dar un golpe en la mesa para seguir existiendo y para seguir acogiendo tanto a las personas que ya tenemos y que tenemos que acompañarlas a lo largo de su vida, como a los cientos de usuarios que nos van a ir llegando, porque ya sabemos todos cómo están ahora mismo todas las atenciones tempranas o toda la educación infantil. Por último, y para terminar, importantísimo la creación de esa concienciación que tiene que hacerse, por supuesto, desde la familia hacia su entorno, por supuesto, desde los profesionales. Somos entidades sociales, entidades que necesitan de la sociedad y que necesitan de un cambio. Por lo tanto, quienes estamos aquí y quienes formamos parte de esto, tenemos que tener o tenemos que estar hechos de una pasta especial o tenemos que tener un ánimo especial. Yo entiendo que los años van haciendo desgaste
y que lógicamente las ganas y la energía pueden hacer mella. Pero ahora mismo nos encontramos en una circunstancia, no solamente, como os decía al principio de mi intervención, no solamente por este año, por circunstancias económicas muy sobrevenidas, sino por lo que nos viene en los próximos años, años muy difíciles en muchísimos aspectos económicos, sociales y organizativos y de exigencia para las entidades, en el que tenemos que demostrar que tenemos que seguir vivos, tenemos que seguir dando una atención y tenemos que formar parte de una sociedad que nos necesita y que nosotros obviamente necesitamos de ella. Yo nada más agradecer de nuevo a Turismo Andalucía la organización de esta jornada tan instructiva y animaros pues a esa fuerte concienciación y a esa lucha que tenemos que tener para seguir en todo esto. Muchísimas gracias a todos.